Las 8:13 de la mañana, es un placer recibir entonces aquí en la mesa de Arriba Gente al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, gracias y nuevamente un placer estar con ustedes. Bueno, realmente una presidencia, a usted ya lo había tenido, digamos, su actividad profesional en este cargo, en este puesto, pero uno supone, a la luz de lo que se viene, fundamentalmente la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que no es cualquier presidencia la que le va a tocar si es que todo sigue dentro de los plazos que estaban establecidos. Y tal vez allí esté la primera pregunta. ¿Sigue todo dentro de los plazos preestablecidos? Por ahora sí, con alguna espada de Damocles, lo hemos señalado, dado la no concreción de un acuerdo entre los 6 gremios del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a los efectos de salir definitivamente del diferendo salarial que venimos arrastrando desde hace 6 años. Ustedes saben, mirando la parte llena del vaso, se acordó con la Fiscalía, se acordó con la Asociación de Magistrados y con la Asociación de la Defensa Pública. Allí 3 colectivos aceptaron el acuerdo del Poder Ejecutivo. Los funcionarios judiciales, que es el más numeroso, y los actuarios judiciales no aceptaron, así que el vaso parcialmente lleno, parcialmente vacío. Se puede esperar, dadas las manifestaciones de estos 2 gremios que soberanamente decidieron no aceptar la propuesta, que podríamos llegar a algún tipo de medidas gremiales que, por supuesto, podrían dificultar la implementación, no total, sino la implementación en tiempo y forma, en julio, el 16 de julio, de este código. ¿En qué sentido? ¿Que retrasaría la entrada en vigencia del código? ¿Enlentecería? Evidentemente esto, la colaboración de los funcionarios judiciales, 1.500 funcionarios, va a ser determinante para que esto pueda comenzar a rodar, ¿no? Exacto. Si no están alineados, va a ser muy difícil. Necesitamos todos los integrantes del Poder Judicial para poner este código en funcionamiento. Sin los actuarios y sin los funcionarios no sería posible. Vamos a ver cómo evoluciona la situación. Queda todavía la instancia de la rendición de cuentas, pero sí algunos nubarrones en el horizonte, pese al calor, tenemos. He escuchado por allí, tengo que trasladárselo, doctor, porque de alguna manera con los actores judiciales que en estos días hemos estado hablando a propósito del conflicto, no pude trasladarle correctamente esta sensación que he escuchado o estas críticas que he escuchado de parte de muchos colegas periodistas cuando editorializan sobre la situación a nivel judicial, que entienden que más allá de la asistencia de razón que los gremios judiciales tienen en este caso, porque hay sentencias claras que se las dan, como que de fondo éticamente no hay un reclamo que sea lícito, porque todo esto parte de un error. Y creo que, no sé si lo comparte o no, salvo la gente que está metida dentro del tema judicial, los trabajadores judiciales, el resto de la población no entiende ni cuál fue el error que se cometió, ni quién lo cometió, ni lo que le está costando al país, ni si es ético o no es ético el reclamo que se está realizando. Me comprende el sentido de la reflexión más que de la pregunta. No le voy a pedir a usted que me diga si es ético o no es ético, pero que evidentemente todo esto surge de un gran error, que más allá de todo lo sea absolutamente apegado a las normas judiciales. Hay una sentencia y me va a decir, esto se dirimió y la sentencia es a favor de los trabajadores de la justicia. Pero nobleza obliga, ya que estás hablando y haciendo alusión a los medios de comunicación y los colegas, un error que preguntamos una vez sí y otra también sistemáticamente antes de que se cometiera. Sí. Y nos decían que no se iba a cometer un error. Entonces, le traslado, y con eso creo que usted puede darnos una idea. ¿Fue un error que se cometió desde el Poder Ejecutivo el no percibir toda esta situación? Fue. Sin duda, lo hemos estado diciendo durante 6 años, fue un error, dado que se repitió luego de parte del equipo económico y de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo una y otra vez, y luego además se hizo esa argumentación para obtener del Parlamento más de una ley interpretativa a los efectos de desfacer el error. Y nosotros les decíamos, pero ya no se puede desfacer el error porque es como abrir la caja de Pandora, y la caja de Pandora se abría, pero luego no se podía volver a cerrar. Y sí, se cometió un error por
quizás apresuramiento, por impericia. Se ha señalado de parte de las autoridades del Poder Ejecutivo que fue con la mejor de las intenciones de equiparar los sueldos de los ministros de Estado a los senadores de la República. Ahora, el infierno está empedrado de buenas intenciones y además este tema, 2 años antes, en la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez, ya se había analizado. Se había analizado por el senador Rubio cuando tenía la presidencia de la OPP, que convocó a los gremios de magistrados. O sea, yo personalmente, en representación del gremio, estuve en 2 oportunidades hablando con el senador Rubio en el primer gobierno del doctor Vázquez sobre cómo solucionar en todos los organismos de cierre del Estado esta situación en donde no todos y casi nadie ganaba lo mismo que un senador de la República. Y se decía, no, vamos a llevar todos los cargos de cierre, Fiscalía de Corte, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Suprema Corte de Justicia, ministros de Estado, Corte Electoral, todos, creo que había 2 o 3 cargos en la Universidad de la República, todos al sueldo de senador de la República. Y se había articulado una partida que no acarreaba enganche de nadie, una partida de equiparación. Eso se presentó como proyecto del Frente Amplio en una de las rendiciones de cuentas finales del periodo primero del doctor Tabaré Vázquez, y ante el planteo de la oposición el propio Frente Amplio lo retiró. Pero eso estaba estudiado a los efectos de no llevar, porque hay toda una compleja estructura en el Estado, no solo en el Poder Judicial, sino en otros organismos donde hay enganches con los jerarcas. Entonces, se mueve un cargo y se mueven otros. Eso era una partida que afectaba, no sé si nos beneficiaba puntualmente a menos de 100 personas y no generaba enganches. Cuando se vuelve a plantear dentro de la misma fuerza de gobierno, pero en otro gobierno, ya en el gobierno del señor José Mujica, no se reitera aquella solución anterior que el propio Frente había retirado, sino que hacen una solución nueva cometiendo el pecado de tocar los sueldos base, que era lo que cualquiera de los que estábamos más o menos en conocimiento de la estructura compleja de sueldos del Estado sabíamos desde siempre que no se puede tocar. El día que usted sube determinados sueldo base, que es una parte del sueldo, pero es la que genera los enganches, termina cometiendo este error que además todos debimos conocer. Hemos dicho, la ley 15.750 no es un cruce de calles, si fuera una calle en la periferia de Montevideo. Es 18 y ejido. Es una ley que cualquier abogado de este país la conoce, es la ley orgánica de la Judicatura. Fue un pacto de todos los partidos políticos en el año 85, a la salida de la dictadura, para fortalecer el Poder Judicial, equiparando al menos los sueldos de los ministros de la Corte y de los jueces a el sueldo de ministro de Estado. Se sabía que el sueldo de ministro de Estado no se podía tocar. De hecho, lo hemos dicho, el sueldo de ministro de Estado se desfasó respecto al sueldo de senador a raíz de estos enganches. Pues ya no, como arrastra tanta gente, lo vamos dejando para atrás. Pero aún ante la base del desconocimiento se reiteró y se preguntó y se consultó sistemáticamente. Es decir, en todo caso se incursionó a sabiendas de lo que podía pasar o confiando en que eventualmente una ley interpretativa subsanaría el error. Se pensó que la modalidad bizantina que tuvo no solo la ley de enganche original, sino todas las leyes interpretativas posteriores que se iban volviendo más en arameo antiguo, porque era cada vez más compleja su redacción a los efectos de ver si cambiando lo que decimos logramos otro resultado, cerrar la caja de Pandora, que no se pudo y lo advertimos. Pero yo presencié en ocasión la Corte, en ocasión de ir a las 2 cámaras en el Parlamento para defender nuestro proyecto de entonces de presupuesto de 5 años, presenciamos sí que la oposición le advertía a los legisladores del oficialismo que esta situación podía darse, como efectivamente se dio. Y a nivel presupuestal, ¿esto puede dañar de alguna manera las previsiones que estaban o que se planteaban? Es decir, como usted decía recién, miremos el medio vaso lleno, correcto. Hay una importante cantidad de gremios que han arreglado, pero sabemos que hay un conflicto todavía sin resolver, una propuesta que no fue aceptada, y desde el punto de vista presupuestal,
una vez que se llegue, porque obviamente negociarán hasta que finalmente se arreglará, con más o menos movilización, con más o menos trancazos de repente para el sistema judicial. A nivel presupuestal, ¿esto puede de alguna manera tener injerencia sobre el funcionamiento del sistema judicial, de lo que se tiene que implementar? A nivel presupuestal no, dado que habiendo caído por inconstitucionalidad y luego habiendo sido modificada la norma que excepcionalmente ponía a cargo del Poder Judicial pagar las propias sentencias en su contra, solo el Poder Judicial, ¿no? Todos los organismos del Estado seguían rentas generales pagando. Ahora se volvió a la solución general, donde, por supuesto, Rentas Generales le paga a todos los organismos del Estado sus sentencias judiciales contrarias, también al Poder Judicial, con la diferencia del origen de los créditos. Cuando los créditos han tenido origen salarial, curiosamente se hace una discriminación de los créditos de origen salarial, volviendo más lento, muy curioso, porque no es para hacer más rápido el cobro cuando el origen es salarial, sino es para hacer más lento el cobro cuando el origen es salarial, pero siempre a cargo de Rentas Generales. Lo que ahora los gremios seguramente están esperando es que en la próxima rendición de cuentas, que sabremos su contenido el 30 de junio. Parece que fuera a ser mañana, pero es el 30 de junio. Como que hemos preadelantado la discusión de los contenidos de la rendición de cuentas. Bueno, allí, en principio, por obligación legal, debería estar la previsión del Ministerio de Economía en el mensaje del Poder Ejecutivo de los fondos necesarios para pagar a partir del año 2018 estas sentencias judiciales de estos dos colectivos. Correcto. Doctor, hay varios casos que están arriba de la mesa, casos judiciales de los cuales hemos estado hablando mucho en las últimas horas, particularmente uno que ha generado mucha polémica, el de Valeria Sosa, el tema del procedimiento de la justicia, particularmente de la jueza actuante, ha estado en entredicho. De hecho, se ha sometido a un análisis de la Corte sobre el procedimiento. ¿Hay alguna conclusión ya al respecto de la Corte de lo que ha estado realizando o analizando? No, ninguna. Estamos en las etapas previas. En lugar de la Corte solicitar informes, lo hemos señalado, la señora juez Iris Vega nos envió ella motu propio el informe. En base al resultado de ese informe solicitamos una investigación administrativa. Fue designada una especialista, la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia, doctora Lilian Bendaham, y ella nos elevó la semana pasada, hace una semana, el informe de la investigación y lo tenemos a estudio, así que no podemos hacer ningún tipo de referencia sobre el contenido. De hecho, no ha ido todavía, lo tenemos a estudio cada uno de nosotros, no ha ido al pleno del acuerdo a los efectos de tomar algún tipo de decisión. A propósito, ¿está funcionando bien el sistema de familia? Porque se han sucedido en los últimos tiempos casos, en realidad la propia jueza lo decía en realidad en la sentencia, ¿no? Un juez de familia especializado en un turno atiende entre 200 y 230 llamadas que debe resolver rápidamente, hablando de esto en cuanto al volumen de trabajo que tienen, ¿no? Pero tal como está el sistema de justicia a nivel de familia, ¿está funcionando bien? Porque han aparecido casos en los últimos tiempos que han puesto en entredicho. Nosotros hemos tratado de fortalecer recientemente el funcionamiento de la justicia de familia especializada. Incluso transformamos 2 juzgados de familia en juzgados de familia especializada, llevando a 8 el número. Los 2 son los que están simultáneamente de turno, de la misma manera que teniendo una veintena de juzgados penales en Montevideo, tenemos solo 4 de turno por vez y luego las semanas subsiguientes trabajan en lo que se llama la cola del turno. No se puede tener de turno a todos los juzgados simultáneamente porque nadie puede trabajar todos los días, los 365 días del año. Pero seguramente debemos mejorar en el procedimiento. Hay una cantidad de situaciones que sí es efectiva la realidad y que se repiten. El tema es extremadamente complejo. Conocemos ruidos colaterales donde se ha hablado, por ejemplo, de la figura del femicidio, de que quizás hubiera una insuficiente respuesta punitiva del Estado en los casos de los crímenes pasionales, que es como, me perdonarán la alusión de modé, pero en mi época estos eran los crímenes pasionales. Y a veces hemos observado, no sin cierta sorpresa,
que se reclama un incremento de penas, un incremento de la respuesta punitiva del Estado desde algunos sectores que en general están en contra del agravamiento de las penas y que en general suelen decir que no tiene injerencia en el resultado de la criminalidad y a veces hasta que es contraproducente. Entonces hay como un discurso un poco esquizofrénico. ¿Estamos de acuerdo en que hay que incrementar las penas o no estamos de acuerdo? Porque si estamos de acuerdo siempre, y si no estamos de acuerdo, porque entendemos que no funciona, no estamos de acuerdo. ¿Usted es contrario de tipificar el feminicidio? Yo no soy contrario, yo soy absolutamente favorable a el incremento de las penas de los delitos en determinadas situaciones, lo hemos hablado, sobre todo en el caso de quienes cometen infracciones a la ley penal teniendo menos de 18 años, porque allí sí hay una insuficiencia de la respuesta punitiva del Estado. Ahora, si hablamos del caso concreto del crimen pasional, del delito de violencia doméstica, curiosamente en esta situación podemos postular que los efectos disuasivos del agravamiento de la pena juegan en mucho menor manera que respecto de los delitos comunes. Y lo que se solía decir sobre la eficacia policial y el incremento de las penas como disuasivo de que los delitos se cometan, que es verdad, el delincuente de alguna manera hace un balance de costo-beneficio en donde pesa mucho la posibilidad de ser atrapado. Si hay menos posibilidad de que sea detectado y detenido, es más favorable a cometer el hecho, y además pesa un poco, en menor medida, lo que le puede suceder si efectivamente es aprehendido y condenado. Entonces, esas dos, la posibilidad de ser atrapado y el quantum de la pena, sí pesan en la ecuación que de alguna manera quien va a cometer un delito realiza. El problema son los crímenes pasionales. En los crímenes pasionales, esos dos factores no pesan demasiado. No se piensa en eso. Para empezar, se ha señalado de parte de la prensa y de parte de las autoridades, nosotros hemos dicho, el delito que más se logra resolver en el Uruguay es el homicidio. Entonces, en principio, estamos en el delito que resolvemos más, 1 de cada 2. También lo han dicho ustedes, dentro de ese 1 de cada 2 hay un pequeño universo de homicidios que se resuelven menos, que son los llamados ajustes de cuenta. Allí es muy difícil, por la modalidad, por el temor de quienes han participado, de quienes han podido tener noticia de esos hechos, es muy difícil resolver los ajustes de cuenta. Entonces, 1 y 1, pero una parte más difícil de resolver. ¿Cuál es la más fácil de resolver? El crimen pasional. En el crimen pasional usted tiene muy pocos sospechosos, porque el crimen pasional lo cometen quienes tienen una vinculación afectiva fuerte con la víctima. En mi época, los esposos, los ex-esposos, los concubinos y los ex-concubinos. O sea, el universo de quienes pueden haber cometido el crimen es muy chico. Además, una parte, como la propia estadística de corto plazo que ustedes pueden llevar lo indica, una parte no quiere evadir la pena, sino que muchas veces se suicida. Inmediatamente de cometer el delito, se priva de la vida. Otra parte se queda esperando a la policía o se entrega. Entonces, dentro de los homicidios, la categoría de homicidios que más se resuelve es la de los crímenes pasionales. Ahí no tenemos un problema de eficacia del Estado en resolverlos y no tenemos un problema de pena, porque hoy ya es un homicidio agravado y además muchas veces la persona no espera la pena, sino que se quita inmediatamente la vida. Son homicidios, femicidios cometidos, se decía en mi época, obnubilado por una pasión incontrolable, y que es muy difícil que el pensamiento racional en ese momento obture la posibilidad de cometer el delito. Por eso lo que hemos señalado de la Suprema Corte de Justicia es la necesidad de seguir trabajando en los mecanismos de prevención, entre otras cosas, detectar rápidamente las situaciones de riesgo, que cuando la primera manifestación de violencia doméstica, que suele ser de bajo consecuencia, no se llega a privar de la vida a un ser humano, bueno, que allí se articulen los mecanismos, bueno, si es policía se retire el arma, si
lleva cualquier otro tipo de actividad. Si hay alto riesgo, si tenemos los técnicos suficientes para hacer un análisis de riesgo inmediato y el riesgo es alto, se coloque la tobillera electrónica, que es un mecanismo altamente exitoso para prevenir que estas situaciones se reiteren. Ahora, se dan situaciones muy difíciles de prevenir, como por ejemplo cuando se llega a privar de la vida en la primera oportunidad donde se manifiesta el perfil violento, cuando puede haber antecedentes de violencia doméstica, pero no respecto de la misma víctima, lo cual allí ya es más difícil de articular. Pues bueno, prevenimos que se llegara a mayores con la víctima que en primer lugar denunció, pero bueno, la vida es dinámica, las parejas cambian, evolucionan, entonces la prevención absoluta también es muy difícil, pero parece mucho más productivo dedicarse a la prevención, a los mecanismos de prevención, a las alertas, alertar sobre todo a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes, aunque esto se da al principio de las relaciones de pareja, durante y de repente 30 años después, al final de las relaciones de pareja, alertar que se haga la denuncia, que se aparten de determinado tipo de personalidad, que cuando detectan que su pareja tiene manifestaciones irracionales o violentas, traten de alejarse lo más posible, comunicar la situación a los organismos del Estado a los efectos de la prevención. Pero volver a reiterar, es muy difícil prevenir determinadas situaciones y parecería que en este tipo de delito concreto el aumento de la pena no debería generar expectativas desmesuradas en cuanto a poder evitar determinadas situaciones. Fíjese que hoy estamos dando cuenta del 6º caso, pero con una variante escalofriante desde todo punto de vista, que es el hecho de que la expareja o pareja en ese momento de la mujer que a la postre termina muerta, en realidad hace que la mate un menor de edad. Con lo que ahí, mientras usted iba hablando del tema... Una premeditación total, además, ¿no? de ciertos vacíos o de ciertos lugares. Es decir, lo que usted dijo al principio, ¿no? Por un lado, el aumento de la pena para algunas cosas, pero no el aumento de la pena en otros casos. Como que acá se produce, por decirlo de alguna manera, un modus operandi que es terrorífico. Pero que habla de conocimiento también legal, digamos, en este caso del asesino, sabiendo que al menor de 17 años le va a caber una pena completamente diferente a la que le puede caber a él, que es mayor de edad. Exacto. Y eso ya es, si entramos en ese terreno... Sí, aquí ya no estaríamos hablando de pasión, sino que de una premeditación fría para tratar de evadir las consecuencias del delito que se comete. Igualmente la justicia, es decir, tiene los elementos como para que la pena de quien es el ideólogo sea similar a la del asesino, en definitiva. Sin duda. Sí, es una coautoría de homicidio especialmente agravado, probablemente, ¿no? Exacto, y tener claro que cuando se dice coautoría no quiere decir que se pene menos, porque parece que igual, coautoría fuera divide la pena, menos que autor. Entonces, bueno, el autor 10 y el coautor 5, no, En este caso, el especialmente agravado es por el vínculo y la premeditación, ¿no? Y además el coautor lleva la misma pena del autor. Hay que tener que... Claro. Es el cómplice el que lleva menos pena. Lo que hay que decir es que para este menor de 17 años, lo máximo que le puede caber son 5 años de pena. Sí. Hemos también señalado, usted recuerda, en el momento en donde se hablaba de la rebaja de la edad de la imputabilidad plena para quienes cometen con menos de 18 años infracciones gravísimas a la ley penal, señalábamos que uno de los problemas que había era que con la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2004, ahí en el gobierno del doctor Jorge Valle, pero con un amplio sustento parlamentario, se bajó la tradicional medida de seguridad para estos casos de 10 años que venía desde el año 34, se bajó a 5 años. Y decíamos, 10 años puede ser mucho, 5 años también puede ser mucho para un adolescente, pero el problema es que lo que se hace es una personalización de esa medida de seguridad, en realidad, a los efectos de parificar con los 30 años del homicidio muy especialmente agravado. Entonces se dice, bueno, si esto fuera un homicidio muy especialmente agravado y correspondieran 30 años, sí,
le damos 5 años. O sea, si este fuera un homicidio agravado y corresponden 15 años, en realidad le damos 2 años y medio, porque 2 años y medio es la mitad de 5 y 15 es la mitad de 30. Está bien. Y en el caso de las rapiñas, se acuerda que lo argumentábamos, decían, bueno, 5 años y 4 meses, 64 meses para un adulto, entonces la quinta parte es 11 meses para un menor rapiñero. Y ahí decíamos que estaba uno de los problemas de la subpenalización que en estos casos tenía el Estado uruguayo y ameritaba modificar la ley de imputabilidad. Se nos decía, no es necesario rebajar la imputabilidad penal plena, está estudio un código infraccional adolescente que entre otras cosas volvía a llevar a 10 años estos 5 años, pero bueno, no se ha aprobado. No se ha aprobado. Humberto, no quiero terminar la entrevista sin preguntarle algo que generó mucha repercusión a nivel político, a nivel mediático. La semana pasada, en torno al funcionamiento del sistema de justicia que tiene que ver con la Fiscalía de Corte, básicamente con la Fiscalía en cuanto a la renuncia o al pedido de traslado, mejor dicho, de la fiscal del crimen organizado, la doctora Camiño, por motivos de salud, en un caso que esta semana comienza a indagar sobre presuntos hechos de corrupción pública en ANCAP, algo que tiene centrada la atención periodística, política, de la opinión pública. ¿Cómo vio la situación que se dio con la doctora Camiño y particularmente con la Fiscalía en este caso? Hemos señalado que no corresponde que el Poder Judicial y menos la Suprema Corte de Justicia y su presidente hagamos ningún tipo de consideración al respecto, dado que se trata de un tema de la Fiscalía de Corte y no de la Suprema Corte de Justicia. Así que me voy a abstener de hacer ningún tipo de comentario. Hemos también señalado que la Corte siempre ha tenido claro el perfil mediático de los juzgados del crimen organizado. No digo nada de la Fiscalía, de los juzgados del crimen organizado y de las susceptibilidades que los cambios de titular podrían conllevar, por lo cual ustedes recuerdan desde que nombramos al doctor Jorge Díaz y a la doctora Raquel Gatti la primera vez, siendo quienes inauguraron los juzgados del crimen organizado, advertimos que los nombramientos eran por 3 años. Al vencimiento de los 3 años advertimos que en los 6 meses siguientes se iban a cambiar los titulares y